Dentro de un mes tendremos la edición 15 del simposio, 15ª edición, que se ha realizado ininterrumpidamente cada 2 años, desde hace 30 años. Entonces, queremos hacer o estamos haciendo ya un programa que tenemos confirmado especial, porque cuando uno hace el recuento de estos últimos 30 años, puede ver claramente una radiografía de un caso de éxito que no se puede quedar ahí, ¿no? Y ese es el mensaje principal. El cambio que ha tenido el sector en los últimos 30 años es el más significativo considerando cualquier otro sector del país, sector económico, ¿no? Eh, y es evidente, cuando hablas de 1994, fecha en que el Comité Aurífero de entonces decide hacer un evento internacional para llamar la atención de las posibilidades que tiene el Perú en ese momento como eh, posible inversión para empresas auríferas, ¿no? Lo que tenías en el Perú era el Batolito de Patadas, con muchos años de producción y que continúa así, y las empresas que estaban ahí formales. Southern Perú, que tenía muchos años explotando el sur del país, en otros dueños en ese momento, y algo incipiente que se llamaba Yanacocha, en ese momento incipiente, que terminó siendo la mina de oro más grande del mundo en su momento, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta de lo que estaba ocurriendo, lo que se estaba forjando y la historia que vino después, eso es lo que tenemos nosotros que relevar y eso es lo que queremos celebrar en esta edición 15ª. Solamente por anécdota, la primera mesa que se dio reunió a los CEOs de Barrick, Newmont y Goldfields, hablando sobre el Perú. Eh, y cuando se preguntó por qué vendrían las cabezas de las principales empresas de oro del mundo a un evento donde todavía lo que había era un potencial, lo dijeron claramente. Todo el mundo conoce del enorme potencial que tiene y de la tradición aurífera que tiene el país, del Perú. Algo que nosotros como país recién estábamos descubriendo. Eh, Como anécdota lo digo porque posteriormente las tres empresas han invertido operaciones importantes en el país y siguen invirtiendo en el Perú, y después vinieron otros, porque vino la plata, cuando el Perú se convirtió en el segundo productor de plata a nivel mundial y el simposio pasó a llamarse Simposio del Oro y la Plata. Y luego vino el cobre. El Perú se convierte en el segundo productor de cobre, con perspectiva de ser el primer productor de cobre mundial en algún momento, y se llamó Simposio del Oro, la Plata, el Cobre. Hoy el paso significativo que damos es, ya no vamos a ponerle minerales. El Perú es un destino minero para cualquier mineral, porque tendríamos que poner ahí el estaño, posiblemente el litio, obviamente el zinc, el plomo y toda la enorme gama de minerales que ofrece el país, de minerales críticos sobre todo para la transición energética. Entonces, lo que hemos querido es honrar eso y decir, el Perú es un destino minero que empezó mirando su tradición aurífera, y hoy lo que podemos decir es una potencia mundial en minería. Potencia mundial, además, que ni siquiera está a medio camino de todo lo que puede lograr. Vamos a tener la presentación, obviamente, sectorial a cargo de Víctor Gómez, nuestro presidente de la Sociedad de Minería, y que va a venir seguido de un panel de autoridades regionales. Ya nos confirmó el ministro Rómulo Mucho y se va a sentar junto con la subsecretaria de Minería de Chile. Estamos por confirmar al subsecretario de Minería o al secretario de Minería de Argentina. Y también tenemos por confirmar la participación de las autoridades de Brasil, ¿no? Para poder tener una mesa regional con la cual conversemos sobre qué están haciendo las autoridades. Y de ahí pasaríamos a las autoridades regionales locales, ¿no? Con una mesa donde tendremos al presidente de la Asamblea de Gobernadores Regionales, a Werner Salcedo, al gobernador de Arequipa también, y al viceministro de Gobernanza Territorial, para que pasemos de la autoridad nacional a la autoridad un poco local de qué cosas se está haciendo en ese mismo plano de ideas. Todo eso en una mañana, para poder llevar estas ideas, como decíamos, de las grandes ideas a lo que está haciendo el país, lo que está haciendo la región, ¿no? Ese es la primera mañana. Si me permite seguir avanzando un poco sobre el tema, luego vamos a tener las mesas un poco sobre cada tipo no cada tipo de mineral, sino las hemos dividido en dos: la mesa de metales preciosos y la mesa de metales base, ¿no? El primer día tendremos la mesa de metales preciosos, el primer día por la tarde.
Va a hablar un representante de Morgan Stanley, el señor de Alba, sobre las perspectivas de los metales preciosos en esta coyuntura mundial, y va a haber luego una conversación en la que estará el CEO de Newmont, Tom Palmer. Viene el CEO de Newmont a nivel mundial, y va a estar sentado en esa mesa conversando con Roque Benavides de Buenaventura, y con los presidentes, las cabezas del Instituto de la Plata, el Sirven Institute, y el World Gold Council, el Consejo Mundial del Oro, ¿no? Eso es el primer día. El segundo día vamos a empezar con una presentación del CEO del Consejo Mundial de Minería y Metales, Rohit Sarwan, el ICMM. Viene el CEO a hablar en un panel donde estarán representantes de empresas pertenecientes al ICMM, entre ellos el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, quien ya confirmó su presencia. Con lo que te puedo decir, el día martes en la inauguración estará el presidente de la empresa más grande de oro del mundo, y al día siguiente, el martes, el presidente de la empresa de cobre más grande del mundo, ¿no? Conversando. Conversará con Juan Luis Kruger de Minsur, miembro del ICMM, y con Troy Hay del MMG de Las Bambas, ¿no? Él viene desde Australia, desde la oficina australiana, es el gerente de asuntos corporativos y director regional, director mundial de asuntos corporativos de MMG, ¿no? Está viniendo para conversar en esa misma mesa. Posteriormente, en esa misma mañana, vamos a tener la presentación de Videnza Consultores sobre desarrollo territorial, en una mesa donde estará el gobernador regional de Puno, Richard Janco, conversando con Diego Ortega de Quellaveco sobre desarrollo territorial, ¿no? Más adelante vamos a tener también una mesa ese mismo día de metales base, como decíamos, donde va a haber una presentación del CRU, del CRU, Simon Morris, que es el principal investigador de metales base desde Londres, viene a hacer una presentación, y luego va a haber un panel interesante donde va a haber una representante que viene de Londres, de Anglo American, representante de estrategia de Anglo American a nivel mundial. Va a estar en esa misma mesa Abraham Chawan, representante para Sudamérica de Glencore, y va a estar el representante de activos no operados para Latinoamérica o para las Américas de BHP Billiton, con lo cual tenemos a BHP Billiton, Glencore y Anglo American con representantes regionales conversando sobre las perspectivas de cobre en el país. Y a ellos los va a acompañar el representante para las Américas de Franco-Nevada, una de las empresas más grandes del mundo, que también está viniendo para hablar sobre metales base, ¿no? Es decir, cobre, zinc, ¿no? Y las perspectivas a nivel mundial respecto a este tema. Va a haber una presentación también del presidente del ICA, del Instituto del Cobre Mundial, ¿no? Que viene posteriormente a esta mesa. Para el día siguiente vamos a tener una presentación de economistas. Julio Velarde del BCR va a conversar con Claudia Cooper, exministra y ahora representante de Antamina, y con el representante de JP Morgan para las Américas, señor Pereira, ¿no? Más adelante vamos a tener mesas sobre minería ilegal. Va a haber una presentación del IPE, seguido de una serie de representantes, entre ellos la representante del Copper Mark, que nos va a decir cómo actúa el Copper Mark para evitar justamente que la minería ilegal entre al mercado de cobre, certificando el cobre que viene de procedencia trazable. Va a estar también presente en esa mesa representantes de Colombia y Brasil para que nos digan qué están haciendo ellos respecto al tema de minería ilegal, ¿no? Y que sea una conversación de comparaciones legislativas, comparaciones de iniciativas para ver cómo afrontar ese tema que es un tema mundial, ¿no? También vamos a hablar de innovación. Va a haber una mesa de innovación donde se van a presentar las principales iniciativas de innovación minera, entre ellos la trazabilidad a través de blockchain. Está viniendo una persona de MindSpider de Alemania para hablar de este tema, y va a haber varias presentaciones más sobre iniciativas de innovación que nos interesa presentar, ¿no?
Y vamos a cerrar ese día con una mesa sobre talento. No, nos interesa hablar de talento. Viene el profesor de la Universidad de Queensland para hablar sobre cómo se está forjando, desarrollando el talento en las nuevas generaciones. Y va a conversar en una mesa liderada por la señora Valderrama de Goldfields, y que va a tener a varios representantes, entre ellos el representante del Ministerio de Educación, sobre el tema de formación de talentos. Va a hablar Álvaro Collas, que es un reconocido headhunter local, sobre cómo están buscando ese talento. Y va a hablar el representante de operaciones de Buenaventura, el señor Ortiz, para justamente ver cómo se está necesitando ese talento, ¿no? Me estoy quedando con algunos temas puntuales que van a aparecer. Obviamente vamos a tener más de una presencia de lo que he dicho. Vamos a tener presencia de las principales universidades que forman mineros, y por eso también queremos que estén presentes en esta mesa sobre el desarrollo de talento, porque queremos que ellos de alguna manera estén muy atentos a lo que están necesitando las empresas, lo que está ocurriendo a nivel mundial, donde está faltando el talento, y cómo estamos haciendo en el Perú para cubrir esa brecha de talento que necesariamente es muy probable que se dé. ¿Por qué lo digo? Porque el Perú tiene que ser parte de la transición energética. Vamos a tener que, como lo hemos dicho muchas veces, producir los minerales que va a necesitar el Perú y que está necesitando hoy. No es casualidad la subida de precios que estamos teniendo en este momento. Ya se está sintiendo eso. Entonces, necesitamos a las universidades atentas a eso. Si va a haber ese reto, ustedes tienen que formar esas personas que van a hacerse cargo de ese reto, ¿no? El Perú tiene muchos jóvenes estudiando carreras afines a la minería, y esos jóvenes saben de la apuesta importante que es ir a desarrollar las minas al interior del país. Entonces, eso es algo que también podemos capitalizar. Hoy se está sufriendo alrededor del mundo por encontrar jóvenes que quieran ir a trabajar a las minas. El Perú todavía los tiene, el Perú los ha tenido siempre, el Perú ha sabido desarrollar sus minas con talento propio. Entonces, eso es muy importante, y tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque eso no debe perderse. Y sobre todo no debe perderse la cultura de innovación que tienen los peruanos y que nos permite sacar minas y aprovechar cosas como reaprovechamientos de relaves, nuevas fórmulas para capturar o para desarrollar nuevas fuentes de energía y otras cosas más que están en el ADN del peruano. Va a venir el profesor Lambert de la Universidad de Oxford para hablar sobre transición energética y las posibilidades que tiene el Perú como tal. En la presentación del profesor Lambert va a haber un panel donde van a estar presentes los representantes de Colbún, los representantes de Repsol, y también Quellaveco, que tiene una iniciativa que todos conocemos enorme, donde han hecho su propio parque eólico para poder abastecerse. Y justamente hablando de eso, la idea es hablar de la potencialidad energética que tiene el Perú. Esta mesa la está liderando María Julia Aybar. Justamente le hemos encargado a ella, porque siendo Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, este es un evento minero, pero nuestros socios del sector energético están ahí presentes para llevar juntos, como lo estamos haciendo en la agenda sectorial, esa transición. Ellos nos tienen que decir cuáles son las potencialidades que tiene el Perú para generar energía. Nosotros, como un principal consumidor de energía, también estamos presentes ahí para ver cómo desarrollamos esos proyectos, y después también como un principal proveedor de los minerales que va a necesitar el desarrollo de esas fuentes nuevas de energía. Entonces, es una agenda común que se viene trabajando en la sociedad y que eso es algo que queremos mostrar en este simposio. Esto no viene separado, no es los mineros solos. Acá estamos los mineros, hidrocarburos, y sobre todo energía, que en este momento... ¿Por qué menciono hidrocarburos? Porque es la transición. La transición se va a dar utilizando el gas que hoy tenemos, hasta llegar a las energías completamente renovables. Y todos estamos en esa hoja de ruta juntos. Pero el Perú va a poder pasar esa transición energética con un puente de oro. Esa es la verdad. Una vez más, privilegiados. Paul Romer fue fue el economista principal del Banco Mundial durante muchos años.
Ahora se ha dedicado a las investigaciones académicas, está en la universidad, en el Boston College, y ha desarrollado unas teorías muy interesantes sobre la economía de las ideas, que lo que te permite decir que el poder en realidad que tienen las naciones para salir adelante está en sus ideas. Entonces, digamos, más allá de la posibilidad que hemos pensado muchas veces del poder que tienen los países en su capital, en su posición geográfica, en si está en el hemisferio norte o en el sur, él lo pone en el plano de las ideas. El país que mejor desarrolle sus ideas es el que triunfa, ¿no? Entonces, el poder de la innovación, el poder de la capacidad de llevar esas ideas digamos, hacer realidad, y eso es algo que queremos escuchar. ¿No? Queremos escuchar porque da una visión bastante optimista de lo que podría ser un país como el Perú, un país con todavía juventud por todos lados y sin embargo tradición, y esa tradición siempre ha sido una tradición innovadora, ¿no? Eso no lo podemos negar. Entonces queremos dar ese mensaje, y no nosotros, lo va a dar un premio Nobel de Economía muy reconocido como Paul Romer, que va a venir a hablarnos justamente de ese poder transformador que tienen las ideas y la posibilidad de llevarlo a cabo con ciudades inteligentes y otras teorías más que él tiene sobre la mesa y que los ha llevado en muchos casos a varios ensayos a nivel mundial. Él va a conversar con dos economistas luego de su presentación principal en una conversación abierta. Uno de ellos, Diego Macera, director del Banco Central de Reserva, y el otro, Alonso Segura, ex ministro de Economía. Los tres van a tener una conversación abierta para que escuchemos un poco sus perspectivas ya aterrizadas al caso peruano, que ya desde hace algunas semanas el profesor Romer está estudiando, porque así son los premios Nobel, y está estudiando el caso peruano para venir a hablarnos de esas posibilidades dentro del Perú. Sí, de hecho, no va a haber un entregable de todo el evento, pero sí van a haber mesas que van a desarrollar conclusiones. Para empezar, en el caso de minería ilegal, le estamos pidiendo al IPE que presente un estudio y sobre ese estudio, que además lo vamos a llevar a la autoridad, que va a estar ahí sentado, la nueva autoridad que se ha nombrado para la minería ilegal va a ser parte del panel, olvidé comentarlo, y a él se le va a entregar este estudio con esas conclusiones y obviamente también las conclusiones de la mesa, porque nos interesa que de ahí salgan acciones concretas, ¿no?, que llevar a cabo. A ver, el Perú tiene unas ventajas inigualables. Ningún otro país del mundo tiene el potencial ya explorado que tiene el Perú hoy en minerales críticos, como el cobre, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque esa cartera no la tiene ningún otro país. O sea, ya está explorado, no hay que explorar. Puedes seguir explorando y encontrar más minerales, pero lo que ya está explorado, listo para ejecutar, es una cartera que no tiene ningún otro país en el mundo. Primera ventaja. Segunda ventaja, como ya lo he dicho, la experiencia, digamos, la estabilidad económica, el conocimiento, las fuentes energéticas, tiene todo para aprovechar el momento que se viene. Y es un momento crucial para la humanidad, porque esta transición que va a cambiar la forma como digamos, producimos la energía que necesita la humanidad, se tiene que dar de la mano con países productores como el Perú. Dicho esto, hay una amenaza en el camino, una nube bien grande, y son las minerías, las economías ilegales. Y acá estoy hablando no solamente de la minería ilegal, en general las economías ilegales que traen inseguridad, y por tanto ese es un factor que tienen los inversionistas, no solamente los extranjeros, los locales, sobre todo los nacionales que lo están sufriendo en este momento, para considerar cómo seguir invirtiendo, cómo seguir trabajando en el Perú. Se tiene que asegurar la seguridad en las operaciones mineras. Y eso es un tema no a trabajar, es un tema urgente. Es un tema que tiene que estarse trabajando en este momento. O sea, no es algo que tenemos que pensar cómo hacerlo, sí, todos juntos, pero a la vez ejecutarlo. Es un tema que hoy nos está apretando el zapato de manera importante. Otros temas, obviamente, tienen que ver con la inestabilidad política y otros temas más que sabemos, que ya están en el calendario de cualquier inversionista, pensar que las inversiones que van a dar y quién vendrá en el 2026 y qué va a pasar más adelante. Creemos que eso no debería afectar
digamos, las inversiones, porque el Perú lo ha demostrado, tiene instituciones políticas sólidas. ¿Y por qué lo digo? Porque han habido, o sea, justamente la enorme cantidad de cambios de presidentes que ha tenido el país en los últimos años, todos han dado en cambios institucionales. Y eso tenemos que solidificarlo, mantenerlo, y por más que haya ruido político y que la clase política tal vez pueda no estar a la altura de lo que requiere el país, el sector económico sí lo está y el peruano de a pie también lo está. Entonces creemos que eso es lo que tenemos que poner por delante, ¿no? La capacidad que tenemos los peruanos para poder seguir trabajando pese a estos ruidos. Pero donde sí tenemos una agenda que trabajar de manera inmediata es en las economías ilegales, empezando por la minería ilegal. Porque además del potencial geológico, que ya se conoce y que venimos hablando hace mucho tiempo, la característica polimetálica, lo cual permite saber que si un mineral no está a buen precio, uno puede realmente mirar la cartera completa y decir, oye, acá en el Perú siempre vamos a estar bien en minería, porque vamos a tener un mineral que saque la cara por el otro. Pero sobre todo el hecho de que en el Perú luego de estos 30 años hemos desarrollado varias cosas. Primero, una macroeconomía estable, sólida, que te permite venir a invertir pensando, bueno, si en estos últimos 30 años no se ha movido la macroeconomía, pese a que hemos tenido terremotos políticos importantísimos, es porque hay una institución sólida o instituciones sólidas que permiten eso. Luego está un marco adecuado. O sea, hay que poner en su lugar que acá se hizo una buena ley de minería que perdura hasta el día de hoy y que permite desarrollar todo el potencial que tiene el país. Y luego una cosa de la que hablamos pocos, estos 30 años los hemos desarrollado los peruanos. Y hoy en día podemos decir, tenemos la experiencia para hacer la mina del tamaño que quieras. Ingenieros peruanos, trabajadores peruanos, mineros peruanos. No hay tamaño de mina que no pueda afrontar un ingeniero y la capacidad del trabajador minero peruano. No hay tamaño. Lo que nos falta es el capital, ¿no? Y ese capital, en un mundo globalizado, normalmente viene de afuera cuando es muy grande, pero también tenemos experiencias de capital peruano que ha desarrollado minas de billones de dólares, ¿no? Minajusta es una mina de 1.8 billones de dólares desarrollada con capitales peruanos, ¿no? Entonces también podemos decir claramente que hoy en el Perú, ¿qué cosa podemos afrontar? Dígame el tamaño de operación minera que usted quiera, que el Perú lo va a poder desarrollar. Por lo pronto, hay la voluntad política, se ha dicho, lo ha dicho el ministro del sector, hay la urgencia de hacerlo. Hay el convencimiento de la opinión pública de que esto trae beneficios. Ya no estamos hablando, creo que ya estamos en una etapa en la cual el Perú sabe exactamente lo que necesita para salir adelante, porque hemos sufrido crisis económica o la estamos sufriendo en este momento y sabemos cuál es la receta. Y la receta está en actividades que han probado su eficiencia para poder sacarnos de la pobreza. Entonces creo que está todo dado para que se ejecute rápido. Sí hay temas como las demoras en los permisos, temas dentro de la propia administración pública que tienen que resolverse. Pero creo que se trata justamente de eventos como el que estamos presentando, donde tenemos que conversar de eso y decir cómo arreglar, cómo tener rápido la estructura que permita la inversión en estos proyectos que están listos, que la humanidad necesita y que al ser proyectos explorados, alguien los va a explorar. Que sea esa la inversión buena, que sea esa la inversión formal, la inversión de empresas que tienen prácticas claras de compliance, transparencia en los recursos que dan, que suscriben el EIT y otras cosas más, las que ejecuten esa cartera de inversión y que no sean las minerías ilegales quienes terminen tomando operaciones que deben estar en manos de empresas formales que pagan sus tributos y que le traen beneficios al país.
Cuando uno mira la cartera de proyectos, uno ve mucha infraestructura efectivamente compartida, pero ojo, no es solamente infraestructura compartida para los proyectos, es infraestructura pública que trae múltiples beneficios para otras actividades. Y eso es lo que se tiene que ver. Son proyectos que existen, que están ahí en cartera y que tenemos que ver la manera justamente como país de llevarlos a cabo, no solamente para poder desarrollar esta cartera de proyectos, sino justamente para beneficio de toda la ciudadanía. Pongo un ejemplo, el famoso tren de Apurímac a Marcona, ¿no? Ese tren no solamente es para traer los minerales de todos los proyectos que están en la zona de Apurímac hasta la zona costa del país, donde además hay un potencial de un futuro puerto importante, ¿no? Ese tren además puede conectar claramente todos los valles y los productos que se necesitan, pero además pensemos en el potencial enorme turístico de turistas que vengan a ver las líneas de Nazca, que vengan a ver las playas de Marcona y que después puedan subir hasta las cercanías de Apurímac, donde hay enormes atractivos turísticos y de ahí a un paso del Cusco. Pensemos en la capacidad turística, por empezar, de eso. Luego estamos hablando del transporte de pasajeros, del transporte de bienes para la agricultura, de la posibilidad de seguir desarrollando estas zonas del país con la infraestructura que se requiere para la construcción. Todo eso con un solo proyecto, un tren, ¿no? Si comenzamos a pensar con la misma manera en líneas de transmisión eléctrica, parques eólicos, parques solares, para energía para todo el sur del país que se requiere, si comenzamos a pensar en proyectos de agua, ¿no? que también se generan con los proyectos mineros, donde el agua puede ser utilizada para, como es, principalmente fines agrícolas, pero también una parte para las operaciones mineras, si es que se hacen adecuadamente embalses, canalizaciones, etcétera, que benefician a ambos, benefician al sector agrícola y benefician al sector minero. Entonces, comencemos a pensar en esas posibilidades de infraestructura que no es para los proyectos, se llama infraestructura pública, porque es para todo el público, para todo el país. Sí, claro. O sea, cómo el hecho de tener una mina ahí arriba benefició, primero, limpió todo el río de Chile, segundo, generó agua que utiliza la población y luego reutiliza la empresa minera, regresa nuevamente a los valles, riega los valles, un círculo virtuoso del cual Arequipa hoy bebe, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que se puede dar en todo ámbito cuando uno comienza a mirar dónde están los proyectos mineros y la infraestructura pública necesaria. Y un tema más, o sea, los recursos para construir esa infraestructura los da la propia explotación minera. Entonces, los recursos se dan, se terminan pagando. Lo que tiene que haber es una visión general y no dejar de decir, acá tengo una mina, la desarrollo y a ver, dentro del costo de esa mina, cuánto sale ponerle también una carretera, eso no es una visión adecuada si lo vemos por separado. Tiene que haber una visión país, que es de las autoridades, para mirar dónde están todos esos proyectos y cómo doto de una infraestructura que permite digamos, favorecer a los proyectos porque baja su costo de capital, pero también una enorme cantidad de beneficios para toda la población. Pensemos, o sea, y miremos, porque los proyectos están en focos muy claros, ¿no? Sur del país, Cajamarca. Entonces uno tiene que mirar esas regiones y decir qué necesita. Todos bienvenidos al simposio. Vamos a celebrar estos 30 años de una historia exitosa que, como decíamos, está solamente a medio camino de seguir siendo exitosa, o quizás a menos de medio camino, de seguir siendo exitosa por muchos años más.